Día que, claro que con el tiempo nos dimos cuenta de muchas cosas. Con el tiempo dimensionamos lo que fue el ataque, ese primer ataque terrorista, en rigor de verdad había sido en la Embajada de Israel en 1992. Llega ese 18 de julio de 1994, fatídico. Pero digo, con el tiempo, con la película pudimos entender que en la Argentina golpeaba un fenómeno terrorista que luego se iba a multiplicar por diversos lugares del resto del mundo. Así lo vieron mucho más tarde, en el año 2004, con las bombas de Atocha. Lo vieron muchos especialistas en terrorismo. La AMIA fue un golpe letal anticipatorio de formas de terrorismo, de sistemas de terrorismo que luego iban a hacer escuela e iban lamentablemente a dejar muertos en todo el planeta. Hoy me lo envió y la verdad que quiero hablar con ella. Me envió un video porque además está muy comprometida con este tema, Pilar Rahola, así que quiero tener un contacto con ella. Pero antes, veamos hoy muy fuertes las declaraciones del presidente de AMIA. Veamos hoy el momento recordatorio, como siempre, las sirenas a la hora señalada. Hace algunas semanas, el aterrizaje en el aeropuerto de Ezeiza de un avión venezolano-iraní y todos los temas relacionados que aún se están investigando han puesto el foco sobre aquello que venimos diciendo hace mucho tiempo. En materia de lucha contra el terrorismo, la Argentina está exactamente igual que hace 30 años, cuando sufrimos el primero de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. No hemos aprendido nada. Nuestras fronteras siguen siendo permeables, nuestros controles débiles. Ya en el año 2013, el fiscal Alberto Nisman, a quien siempre recordamos y por cuya muerte seguimos esperando el total esclarecimiento, había denunciado la infiltración iraní en la región, principalmente a través de su alianza con Venezuela. Esta frase repercutió fuertemente, no hemos aprendido nada. Querida Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches, Miki. Buenas noches. Estoy como cada año. Fíjate, voy a decirte algo extraño, cada año duele más, porque los que somos sensibles, yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de humanidad es sensible a un atentado brutal, masivo, que fue a buscar la muerte masiva de ciudadanos anónimos, fundamentalmente porque eran en este caso judíos, pero cada año que pasa es un año más de impunidad y te duele más. Te duele más ver cómo no va a haber, los culpables nunca van a pagar, los descubrieron, los señalaron, teóricamente los iban a buscar y luego al final no ha pasado nada. Y entre que cada año te duele más esa impunidad masiva, que significa una auténtica quiebra de la justicia argentina, y también te preocupa más el hecho de que, como bien decía ahora en el acto de AMIA, no se ha aprendido nada. El último episodio con el avión iraní solo nos recuerda hasta qué punto las fuerzas Quds y toda la Guardia Revolucionaria iraní ha montado una estructura importantísima en Latinoamérica desde la cual puede hacer lo que quiera. Y hay que decir con toda rotundidad que la posibilidad de un nuevo atentado en Latinoamérica y específicamente en Argentina es algo absolutamente imaginable. Y lo ha sido siempre, pero cada vez lo es más. Porque si tú haces un atentado de esta naturaleza, si haces un acto de guerra a un país, porque eso es lo que fue un acto de guerra de un país a otro, hablamos de la Guardia Revolucionaria iraní, y no ha pasado nada, y además ha habido encubrimiento y silencio y complicidades, y además han asesinado al fiscal general de la causa, ¿por qué no repetirlo? Ya sabes, de golpe ese es un país vulnerable al que puedes atentar impunemente. Cuando dice el presidente de AMIA no hemos aprendido nada, también alguien podría decir estamos mucho peor, porque a lo largo de este último tiempo hemos observado cómo la política se ha animado a meterse escabrosamente en pactos,
en relaciones non santas, oscuras siempre, que no sabemos, no podemos determinar hasta dónde llegan. Está pasando algo con la causa del avión venezolano-iraní, que en un rato aquí lo tengo al doctor Gabriel Yesi, que no pueden dilucidar, más allá de las informaciones que están enviando las embajadas, Pilar, no pueden dilucidar quiénes son, ¿no? Su verdadero rostro, quién es el piloto, quién es el segundo al mando, en este juego de máscaras que me parece, y lo conoces muy bien porque sé que sos un especialista en el tema, han adquirido como metodología las fuerzas Quds iraníes para ir mimetizándose, escondiéndose o detrás de una empresa aérea de un país amigo, ¿no? Detrás de empresas para encontrar operaciones de inteligencia. Frente a eso estamos. Mira, hace un momento comentabas de que todo empezó, una manera de matar a nivel terrorista empezó en Buenos Aires. Sin ninguna duda, los atentados de la embajada y de AME, y después del atentado que hubo en Panamá del avión, fueron los auténticos laboratorios de una manera de asesinar y aterrorizar colectivamente que después tuvo gran difusión en toda Europa y en todo el mundo. Pero ciertamente allí ya estaba todo, con una diferencia que era importante, que en ese caso era un atentado no de grupos yihadistas o de los Daesh o los Al-Qaeda, sino que era un atentado directo de una fuerza revolucionaria que era la fuerza oficial de un Estado miembro de la ONU. De manera que estábamos hablando de una escalada importante. Irán, hay que decir tres cosas, pero supongo que rápidas. La primera, Irán tiene voluntad de intervención en el mundo. Irán no es un país que esté ahí y va haciendo lo suyo. No. Tiene una gran ambición geoestratégica, tiene vocación diplomática y una clara vocación de injerencia también violenta. De manera que hablamos de un país en este sentido profundamente agresivo. Desde las épocas de Chávez, sin ninguna duda, y Maduro, esto ha empeorado, han tenido una auténtica logística de infiltración en toda Latinoamérica que nadie ha conseguido parar, ni tan solo intentar laminar un poco. Y entonces, como tú bien decías, como ellos juegan permanentemente a la confusión más absoluta, las Quds actúan como un poco como los Wagner rusos, o claro. Conoce las fuerzas especiales, sí, las fuerzas de élite, también, tal cual. Exactamente, de élite, pero que no existen teóricamente, no son reconocidas. Es un poco como las Quds que están fuera del sistema de control, porque directamente van con el gran ayatollah, no pasan por el Congreso, no pasan por el Senado, por ningún control, por supuesto, ni periodístico, ni ningún tipo. Y los Wagner un poco es lo mismo, los rusos ni tan solo lo reconocen como propios, pero ahí están como gran fuerza armada en cualquier lugar del mundo. El primer elemento que utilizan es la confusión permanente. No vamos a conseguir saber quiénes son, cómo han entrado, porque permanentemente son pasaportes falsos, documentación falsa, envían datos falsos. Irán es un gran creador de fake news y de confusión permanente y realmente confunden muchísimo los servicios de inteligencia. Ahora, que ellos que realmente estén muy preparados para la infiltración y para la creación de estructuras terroristas y de estructuras delictivas, con una triple frontera que ahí es es realmente una fuente de alimento. Es una gran estructura que ya era mafiosa en sus inicios con todo el tema del narcotráfico y otros actos delictivos, y que lo que ha hecho de alguna forma Hezbollah y también las propias fuerzas revolucionarias sencillamente es quedarse toda esa estructura. Pero el problema es que fallan los países. Y como tú bien decías, Pablo, si además de ser fronteras permeables, de no funcionar con la suficiente diligencia, de no hacer caso a informaciones que llegan de los servicios de inteligencia americanos, etcétera, etcétera. Si además tienes un discurso político de banalización de todo el fenómeno y además de aliarte con los principales valedores de toda esta gentuza, es evidente que tienes un problema enorme. Porque claro, si resulta que el presidente de la República de Argentina considera que lo que ocurre en Venezuela ya no pasa nada, Venezuela está repartiendo pasaportes falsos a centenares de miembros de la inteligencia iraní, que vienen a Latinoamérica ¿para qué? ¿Para pasearse de vacaciones? ¿Para las cataratas de Iguazú? ¿O vienen para una estructura mafiosa? Querida Pilar, y terrorista? Si me permites, quisiera sumarlo al doctor Miguel Bronfman, que es el abogado de AMIA, que también está en contacto con nosotros para sumarlo a esta conversación. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. También está Pilar escuchándolo, por supuesto, desde Barcelona.
lo que ha dicho hoy el presidente AMIA, lo estábamos repasando aquí con Pilar, no hemos aprendido nada. Ustedes están muy al tanto, no solo, obviamente, de este expediente inacabable. Creo que ayer fue la embajadora de Israel aquí en la Argentina a propósito de un seminario sobre terrorismo y con un Zoom con Yair Lapid, el primer ministro israelí, que dijo algo así como, tenemos solo un apellido, ¿no? Hezbollah, tenemos un nombre, Hezbollah, pero no tenemos mucho más. Cuando se ha referido a este acontecimiento que estamos narrando, al episodio del avión venezolano-iraní, ¿ustedes cómo lo evalúan? ¿Cómo lo enmarcan? Como un hecho gravísimo, sumamente grave, fundamentalmente no solo por todas las irregularidades, todas las ramificaciones que presenta el caso, sino porque hay que recordar que el avión hoy está en suelo argentino porque Uruguay le negó el ingreso, estando en el aire, en pleno vuelo. Si no, el avión hubiera entrado en nuestro país, hubiera ido de Buenos Aires a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, y se hubiera ido de la Argentina y nunca nos hubiéramos enterado. Nos enteramos solo porque en pleno vuelo Uruguay, haciendo caso de una alerta que recibió y que hoy sabemos la Argentina también había recibido, Uruguay le negó el ingreso y el avión no le quedó más remedio que volver. Eso lo hace doblemente grave, porque quiere decir que no solo entró, sino que pudo salir y que nos enteramos gracias a la acción de Uruguay. ¿Por qué es grave? Por el tripulante, por el piloto, porque conocemos su identidad, su pertenencia al ala más dura del ala de la Guardia Revolucionaria de Irán, y porque sabemos que, teniendo en cuenta todas las irregularidades que hay, que siguen sin explicación al día de hoy, la conclusión obligada es que no estaban haciendo nada bueno, no estaban de paseo, no estaban haciendo ni preparando nada bueno aquí en la Argentina. Recién Pilar planteaba, y te pido por favor que cuando quieras intervengas, Pilar, recién Pilar planteaba la pregunta, si han hecho todo esto, si una vez más están demostrando que Argentina es un territorio donde pueden ingresar, estar, hacer, digamos, a sus anchas, ¿no? Establecerse, ¿por qué no un nuevo atentado? ¿Ustedes cómo catalogan, qué posibilidades le dan a la posibilidad de la conformación de una inteligencia para un nuevo atentado en la Argentina? Mirá, recién cuando citabas al presidente de AMIA que decía no hemos aprendido nada, entonces uno dice estamos igual que hace 28 años o 30, tomando el caso del atentado a la embajada, en realidad hay que corregir. No estábamos igual. Estamos peor. Muchísimo peor. Sí, yo coincido. Porque el terrorismo, y nos consta por casos alrededor del mundo, avanza todo el tiempo, va mutando, se va perfeccionando, va mejorando en sus tácticas, en sus modos, etcétera. Por lo cual, si uno está igual que hace 30 años, no, está muchísimo peor. Con un elemento más, si me permites. Sí, Pilar, perdón. Cierro con este detalle. Cierro con este detalle. El juez Villena, que está investigando el caso del avión venezolano-iraní, tiene el mismo código procesal que está vigente en la Argentina desde el año 91-92. El mismo código procesal con el que se tuvo que investigar el atentado a la AMIA, que ya el juez decía en aquel entonces, este código no me da las herramientas que yo necesito. Sí. Bueno, ese es el mismo código procesal que tiene el juez hoy. O sea que es un atraso terrible. Está muy bien lo que está diciendo Bronfman, porque mientras el terrorismo ha evolucionado y ha encontrado nuevas máscaras y nuevas estrategias, en la Argentina seguimos con un taparrabo y una onda, ¿no? Pilar, ¿qué querías decir? Perdón. No, que cuando sin ninguna duda ese es uno de los grandes problemas, lo que comentaba Bronfman, porque al final no aprender significa que no te dotas de las estructuras legales y policiales y represivas para luchar contra un fenómeno que ya has tenido en tu casa, ya ha matado en tu casa. Es que justamente Argentina ya tendría que haber aprendido la lección y 28 años después ahí estamos. Porque yo considero que estamos ante una posibilidad de nuevo atentado que al menos a mí me preocupa especialmente por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. No olvidemos que, por un lado, tenemos a Israel que está
cerrando pactos con todo el mundo sunita. Pronto va a caer el pacto en lo que llamamos los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita. Irán va quedando aislada, pero al mismo tiempo va reforzando su carrera nuclear. El hecho de que cada vez haya más acuerdos de Israel con países de la zona de Oriente Medio y que vaya estabilizando su posición en el mundo, conlleva sin ninguna duda una tensión en Irán que a mí no me sorprendería que lo animara a algún tipo de atentados. Es decir, yo creo que la comunidad judía específicamente está más en la diana ahora que hace un tiempo, porque la geopolítica globalmente en Oriente Medio tiene una conexión allí. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué las fuerzas revolucionarias iraníes, por qué las Quds, por qué Hezbollah ha montado una estructura logística en Latinoamérica? ¿Por qué? Primero, para blanquear dinero, sin ninguna duda, de cara a los conflictos en los que interviene, pero también para tener una logística de actuación. Estos tipos no montan una estructura tan importante, con centenares de miembros de inteligencia, centenares, no la montan si no es para actuar. No están aquí de vacaciones. Y lo que ha ocurrido con el avión ha sido, desde mi punto de vista, un síntoma muy claro. Y si tú ves lo que pasa en Oriente Medio, cómo Israel va normalizando situaciones, cómo Irán va necesitando marcar su posición. Hezbollah está más activa que nunca después de la guerra de Siria. Yo creo que la posibilidad de un atentado ha crecido. No te puedo decir si mucho o poco. Ha crecido, sin duda. Esa base, y tenemos los elementos para preocuparse. Para preocuparnos. Esa base de Irán hoy es Venezuela. Esa base en América Latina y Bolivia. De infiltración. Y Bolivia. No es una casualidad. Y no podemos olvidar... Sí, Miguel. Perdón. La zona de la Triple Frontera, que es un asentamiento donde Hezbollah crece y crece a lo largo de las décadas. Situación que venimos denunciando porque ese fue un punto clave en la preparación y la ejecución del atentado, la zona de la Triple Frontera, compartida entre Argentina, Paraguay y Brasil. Es un asentamiento donde Hezbollah es poderosísimo, cada vez más. Bueno, lo comentábamos hace un momento, pero la Triple Frontera ha sido posible porque Venezuela ha sido la puerta de entrada. Es que Venezuela no solo ha abierto la puerta, ha legalizado con pasaportes falsos y documentación a todos los tipos que han venido hacia Latinoamérica, que actúan con toda impunidad por el continente. Y algunos ya con pasaporte venezolano directamente, y son iraníes. El tema es enormemente preocupante. Les agradezco a ambos. Queríamos en este aniversario no solamente el recordatorio impotente que al principio mencionabas, ¿no? Ese gusto amargo cada efeméride, ¿no? En donde nos lamentamos la falta de avance. Hoy creo que es un escenario mucho más preocupante con todos estos condimentos, ¿no? Hay mucho para plantear del presente. Así que, Pilar, el agradecimiento de siempre contigo para tu colaboración, tu reflexión. Y me recuerdo a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Nunca olvidaremos. Claro que sí, claro que sí. Doctor Bronfman, muchísimas gracias también. Gracias, Pablo. Buenas noches.